Bien, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente reunidos, ¿verdad?, para poder dar inicio, ¿verdad?, y continuación entonces a nuestro estudio teológico. Amén. Y hoy lo vamos a hacer entonces con la clase número 3 de pneumatología, ¿verdad?, o Espíritu Santo. ¿Ya? Y para eso tenemos que ir entonces a la página número 4 de nuestro material. Amén. Y vamos a abrir inmediatamente nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya? Abran su Biblia entonces, su material ahí en la página número 4. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero antes de eso vamos a hacer lectura entonces a la palabra de nuestro Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. ¿Ya? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a la introducción entonces. ¿Cuál es el propósito, ya, y la importancia del bautismo con el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se hace necesario que los cristianos hoy lo busquen? ¿Jesús aún bautiza con Espíritu Santo? Buena pregunta también, porque hay, ¿verdad?, quienes están a favor y hay detractores también, que dicen, ¿verdad?, que los dones y el bautismo con el Espíritu Santo fueron, ¿verdad?, cosa del pasado, solamente para la época de los apóstoles, ¿verdad?, y se hacía necesario en esa época porque la iglesia estaba iniciando. Ya hay otra postura, ¿verdad?, la pentecostal, que dice que Jesús todavía sigue bautizando con Espíritu Santo. ¿Esta promesa es para nuestros días? Otra pregunta más. Estas son algunas de las preguntas, dice, que muchos cristianos hoy en día se hacen. En este estudio, nuestro propósito es aclarar estas dudas. ¿Ya? Vamos a través de la Escritura aclarar estas dudas. Bendito sea el nombre del Señor, y poder demostrar, ¿verdad?, de que los dones y tanto el bautismo como el Espíritu Santo están vigentes para nuestros días. ¿Ya? Dice acá, y demostrar que el bautismo con el Espíritu Santo aún es vigente para nuestros días. ¿Ya? Me gustaría dejarles Hebreos capítulo 13, verso 8, lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, ¿verdad?, no cambia. ¿Ya? Dios sigue siendo el mismo, dice el escritor a los hebreos. Quienes cambian son los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, su poder, ¿verdad?, su capacidad de hacer milagros, de bautizar con el Espíritu Santo, de llenar las vidas con su presencia, no ha cambiado. Quienes cambian y dejan de creer son los hombres, como primer, ¿verdad?, punto. Vamos entonces al punto número 1 que están ahí, ¿verdad? Dice, definición de la palabra bautismo. ¿Qué es lo que es bautismo? ¿Qué es lo que entendemos, verdad, por bautismo? La palabra bautismo viene del griego y significa inmersión o zambullir. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra bautismo. Cuando usted, ¿verdad?, realiza el bautismo en las aguas que todos los cristianos realizamos, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad?, es una inmersión en las aguas. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra bautismo, tanto en griego como en hebreo. ¿Ya? Quiere decir sumergir. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Sea cuando uno se bautiza, se sumerge. El bautismo, ¿verdad?, que se hace por aspersión, ¿verdad?, solamente tirándole unas gotas de agua en la cabeza, ¿verdad?, al infante o a la persona, ya no es bíblico, no tiene base bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. El verdadero bautismo, ¿verdad?, es por inmersión. Entonces, la palabra, ¿verdad?, bautismo quiere decir eso, zambullir, inmersión. Esto sugiere que el bautismo con el Espíritu Santo es un chapuzón, una inmersión en la plenitud del Espíritu. Que llega a un desbordamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta palabra bautismo con Espíritu Santo es una palabra, ¿verdad?, bíblica. Vamos allá entonces. Hechos capítulo 1, verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, hablando del ministerio profético, ¿verdad?, de Juan el Bautista. ¿Ya? Mas vosotros seréis bautizados, sumergidos, ¿ya?, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Aquí Jesús dándole la orden
a sus discípulos de que no salieran de Jerusalén, porque así como Juan había bautizado ya en aguas, ellos serían bautizados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, ya dentro de no pocos días. Entonces quiere decir que la palabra bautismo con el Espíritu Santo es una palabra bíblica, ya que quiere decir una inmersión ya en la plenitud del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Un chapuzón en la presencia de Dios. Ahora vamos a Hechos capítulo 11, verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 11, verso 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí encontramos entonces a Pedro dando, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, testimonio, y dando, ¿verdad?, un informe, su trabajo, ¿verdad?, con los gentiles en la casa de Cornelio, porque estaba siendo cuestionado por ser el, ¿verdad?, un circuncidado de Israel, y por ir a meterse a la casa un incircunciso como Cornelio, este centurión, ¿verdad? Dice, cuenta la experiencia de lo que sucedió ahí mientras predicaba, cómo el Espíritu Santo descendió, y todos los que estaban en la casa, ¿verdad?, en Cornelio, toda su familia, fueron bautizados, fueron, ¿verdad?, sumergidos en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, la palabra, hermano, ¿verdad?, bautismo en el Espíritu Santo es una palabra, vemos acá, bíblica. ¿Ya? Quiere decir que cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, él sufre ¿qué? Sufre, ¿verdad?, una inmersión en la plenitud del Espíritu Santo. Además, ¿verdad?, es un revestimiento de poder que capacita al creyente a tener una vida victoriosa ya en Cristo Jesús. Amén. Por eso él comienza diciendo, ¿verdad?, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ya es un revestimiento de poder. Ahora, ¿cuál es la confusión? ¿Por qué, verdad, hay hermanos bautistas? Digo hermanos bautistas porque el hecho que no crean, ¿verdad, hermanos, en el bautismo con el Espíritu Santo, no crean en la actualidad los dones, no dejan de ser nuestros hermanos, fueron comprados a precio, ¿verdad?, de sangre, ¿ya? Pero el hecho de que ellos no crean, ¿verdad?, en la actualidad de los dones o en el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces se debe más a una confusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque confunden lo que es la obra del Espíritu Santo con el don del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya? La obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, es la obra de regeneración. ¿Ya? Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, ¿verdad?, la predicación de la palabra, como dice el libro de Efesios, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos sella. Y produce lo que se llama, ¿verdad?, el nuevo nacimiento en nosotros. Eso se llama la obra de regeneración, la obra del Espíritu Santo. Ahora, el don del Espíritu Santo, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Y es ahí, ¿verdad?, donde está la confusión. El hecho, ¿verdad?, de que usted no hable en lengua, de que usted no haya tenido, ¿verdad?, todavía esta experiencia, no quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Porque si no, ¿cómo es que usted creyó en Cristo? ¿Quién lo convenció a usted de pecado? ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que tiene la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Experimentó la regeneración, la obra del Espíritu, si no, no hubiera creído. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que falta ahora? El revestimiento, ¿verdad?, de poder. Falta el don del Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo, que es este revestimiento de poder. Entonces no podemos confundir, ¿verdad?, lo que es obra del Espíritu Santo con don del Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Muy bien. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Hemos visto entonces la definición de la palabra bautismo y ahora vemos en el punto número 2, en la página 4, continuamos, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, no sería restrictiva a un grupo, más alcanzaría a todos los hombres. Su cumplimiento obedece a una evolución histórica, dice, ¿ya? Este proceso se inicia con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿ya? Se manifiesta notoriamente en el día de Pentecostés sobre la iglesia y prosigue en nuestros días hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La promesa, ¿verdad?, del derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya?, es una promesa que viene desde los días de Joel, ¿ya? Pero tuvo, ¿verdad?, su cumplimiento, digamos, ¿verdad?, parcialmente en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante acá, ¿verdad?, que esta promesa es una promesa con doble cumplimiento. Se cumplió una parte en el día de Pentecostés, ¿verdad?, para los gentiles, pero se va a cumplir también durante el milenio para la nación de Israel. La nación de Israel, ¿verdad?, va a experimentar lo que es un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo y también van a
van a tener esta misma experiencia que tuvieron, ¿verdad? Los primeros cristianos, ya en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿ya? Por eso dice acá, es una promesa con doble sentido, ¿ya? El pasaje bíblico que combina con esta declaración está en Joel capítulo 2, verso 23. Vamos primero a Joel capítulo 2, verso 23, abra su Biblia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya, aquí nosotros encontramos lo que yo enseñé la otra vez, ¿verdad? En escatología bíblica. Dentro de la escatología bíblica, ¿verdad? Existe la interpretación, ¿verdad? De doble cumplimiento, que es cuando se entrega una profecía, ¿verdad? Puede tener un cumplimiento dentro de los mismos días del profeta histórico, pero también tiene un cumplimiento escatológico en el futuro. O sea, tiene un doble cumplimiento. ¿Ya? Aquí también pasa lo mismo. Vamos a Joel capítulo 2, verso 23. Dice así: vosotros también, hijos de Sión. Aquí cuando habla de hijos de Sión, ¿verdad? De Sión, está hablando, ¿verdad? De Israel, ¿ya? Hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Aquí habla de dos tipos de lluvia, temprana y tardía. Era un lenguaje que Israel no entendía, ¿ya? Ellos sabían cuáles eran las primeras lluvias, ¿verdad? Y después las tardías. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, ¿verdad? Hay un cumplimiento. La primera lluvia, ¿cuál fue? El primer derramamiento del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. ¿Cuál va a ser la tardía? La que se va a cumplir durante el milenio. ¿Dónde está eso, Pastor Alejandro? Lo vemos ahí mismo en Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto, dice, ¿ya? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Hablando de los días del milenio. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice. ¿Ya? O sea, esto se va a cumplir ¿cuándo? En el milenio, ¿verdad? Para la nación de Israel. Entonces vemos que esta promesa, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, hermano, es una promesa con doble cumplimiento. Se cumplió, ¿verdad? En parte en el día de Pentecostés, las primeras lluvias, y se va a cumplir, ¿verdad? Durante el milenio, ¿verdad? La lluvia tardía. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice aquí que esto tuvo una evolución, ¿verdad? Histórica. ¿Ya? Universalidad y actualidad de la promesa. Hechos 2.39 dice, conforme Pedro, la promesa no había sido solamente para él y sus amigos de apostolado, mas sí para todos los creyentes, en todos los tiempos y en todos los lugares de la tierra. Vamos a Hechos 2.39, ya cuando Pedro, ¿verdad?, comienza a predicar, después de recibir el bautismo, el revestimiento de poder, ya dice que esto es verdad para todos los que creen. Hechos 2.39, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Miren lo que dice acá Pedro, es para vosotros. ¿Está hablando a quién? Para los judíos convertidos que estaban ahí, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, que estaban escuchando el primer discurso, la primera predicación de Pedro, ¿ya? Para vosotros, dice. Para vuestros hijos, se extiende de generación en generación, o sea, de padre a hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Para los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos, verdad? Éramos nosotros, los gentiles, los que no hacíamos, ¿verdad?, parte del pueblo de la nación de Israel. Éramos los gentiles. Vamos a Efesios, ya, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, verso 13. Dice acá, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está aquí Pablo hablando de los gentiles, ¿verdad?, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, la promesa, ¿verdad?, tenía un cumplimiento también, ¿verdad?, y una extensión universal, que iba a alcanzar, ¿verdad?, un alcance, perdón, ¿verdad?, universal, que iba a alcanzar no solamente la nación de Israel, lo que comenzó en Jerusalén, ¿verdad?, comenzó en medio del pueblo de Israel. La primera iglesia que se formó en Jerusalén era toda judía, no había gentiles, eran todos judíos. Tenemos que entender eso. ¿Ya? La primera iglesia cristiana, hermano, fue y comenzó con los judíos, no con los gentiles. Amén. Después, ¿verdad?, con el tiempo, a medida que ellos fueron dispersados, el evangelio, ¿verdad?, comenzó a correr y fueron siendo alcanzados los gentiles. Pero la primera iglesia en Jerusalén, ¿verdad?, era una iglesia totalmente judía. Pero la promesa, ¿verdad?, era universal. Para cuanto nuestro Señor Dios llamare. O sea, vemos acá entonces la universalidad y actualidad de la promesa.
¿ya? Es para nuestros días también. No solamente para los días de los apóstoles, también para nuestros días. ¿Ah? Esta promesa no ha caducado. ¿Ya? El bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿verdad? No ha cesado. Porque si hubiera sido solamente para Pentecostés, ¿por qué entonces los samaritanos experimentaron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Por qué, verdad? Bendito sea el nombre del Señor, en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo también para Cornelio y los gentiles. ¿Ya? Si hubiera sido solamente en el día de Pentecostés, ¿por qué el apóstol Pablo experimentó la misma promesa? Y la experimentó, por algo él habla, ¿verdad? En el libro de 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, sobre la actualidad de los dones. ¿Ya? Entonces no podemos decir, ¿verdad?, que el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, era solamente para el día de Pentecostés. ¿Ah? Porque esta misma promesa, ¿verdad?, la experimentó Juan Huelgue, ¿ya? Que es el padre, ¿verdad?, el metodista, de la iglesia metodista pentecostal, ¿ya? Y la experimentaron, ¿verdad?, grandes predicadores como Gigi Ávila y otros más. Aquí mismo en Chile, ¿verdad?, en Valparaíso, ¿ah? El pastor Hoff, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Podría colocarle otro ejemplo como Daniel Berg, Gunnar Bringer, ¿verdad?, ahí en Brasil, ¿ya? Que iniciaron, ¿verdad?, y podemos decir que son los padres del pentecostalismo, ¿verdad?, de la Asamblea de Dios, ¿ya? Entonces, los dones, ¿verdad?, y el bautismo del Espíritu Santo es algo actual, es algo vigente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús todavía tiene que bautizar con el Espíritu Santo? Revestir de poder. Primero, capacitar al creyente para testificar de Jesús. Vamos allá a Juan, capítulo 15, verso 26. Juan, capítulo 15. Abra su Biblia. Juan, capítulo 15, verso 26 y 27, vamos a leer también. Dice así: pero cuando venga el Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo, que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, ¿cuál era el propósito de que el Espíritu Santo viniese sobre los discípulos? ¿Por qué era tan importante para Jesús? Era tan importante, ¿verdad?, que Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. O sea, ellos no podían salir, ¿verdad?, a predicar inmediatamente, así que Jesús resucitaba, ¿verdad?, la palabra del Señor. Tenían que esperar la promesa. O sea, era fundamental. ¿Y por qué nosotros también tenemos que buscarla? ¿Por qué? Porque Él nos capacita. El propósito del bautismo del Espíritu Santo, hermano, es capacitarnos. ¿Ya? No basta solo con estudiar, con leer la palabra. Necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo para poder testificar con eficacia, con poder, con autoridad. ¿Ya? Hechos 1:8, ¿ya? El texto que leímos al principio de este estudio dice: pero recibiréis poder. La palabra, ¿verdad?, poder en griego es dunamis, ¿ya? Dunamis, ¿ya? Esa es la palabra poder en griego, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. De las cuales, ¿verdad?, esta palabra poder en griego es dunamis, la cual significa fuerza, ¿ya? Significa poder milagroso, ¿ya? Poder milagroso, ¿ya? Y también significa, ¿ya?, capacidad. Miren, capacidad. Lo que veníamos hablando en delante. Sea el Espíritu Santo, entonces, es importante cuando viene el poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque viene el dunamis, ¿verdad?, que nos da fuerza, poder milagroso y capacidad, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, tener el bautismo del Espíritu Santo, procurarlo, buscarlo, anhelarlo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Capacitar al creyente para testificar de Jesús puede ser considerado el supremo propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Solamente con él la iglesia puede ejecutar en su plenitud la gran comisión. Segundo, glorificar a Jesús, llevar al creyente a una verdadera adoración. El Espíritu Santo nos ayuda en la adoración, ¿ya? Nos permite, ¿verdad?, tener comunión con Dios. Por eso es importante el bautismo con el Espíritu Santo. Llevarnos a una mejor adoración con Dios, a sentir su presencia, su fortalecimiento, su gracia. Glorificar a Jesús, ¿ya?
dar entendimiento. Yo encuentro que aquí eso es importante. Dar entendimiento, ayudar al creyente para entender mejor el plan de Dios y asimilar mejor las verdades de las Escrituras sagradas. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Ya? Antes nosotros, cuando no conocíamos al Señor, no entendíamos la Escritura porque no teníamos el Espíritu Santo. No estaba en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a ayudarnos, ¿verdad?, a entender mejor las cosas espirituales, a entender mejor la palabra del Señor, a entender mejor cuál es el plan de Dios para con nuestras vidas. Vamos a Juan, capítulo 4, verso 26. Abra su Biblia en Juan, capítulo 4, versículo 26, hermano. ¿Ya? Es importante siempre, ¿verdad?, leer los textos bíblicos. ¿Ya? Vamos a ver el verso 25. Dice, le dijo la mujer, aquí hablando de la mujer samaritana con Jesús en el pozo, ¿verdad? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. O sea, ella sabía que, ¿verdad?, dentro de la comunidad samaritana, se sabía que venía un Mesías, que venía un Salvador. Ellos también, al igual que Israel, esperaban. ¿Ya? Dice, sabemos que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, dice. ¿Ah? Nos va a hacer entender todas las cosas. Pero miren lo que dice Jesús aquí. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Ah? O sea, Jesús, ¿verdad?, inmediatamente dijo, bueno, el que habla contigo es el Mesías. Yo soy, le dice. ¿Ya? Y ella creyó. ¿Por qué? Porque le reveló cuánto había en su corazón. Le reveló su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente creyó ella, creyó toda la comunidad, ¿verdad?, de samaritanos que estaba ahí. Pero ¿qué pasaba? Es que había un velo en ella. Ella todavía esperaba al Mesías, lo tenía al frente de ella, ¿verdad? Pero no se daba cuenta de lo que pasaba con nosotros. Ahora, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? Exactamente lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, revelarnos, ¿ya?, quién es la persona de Cristo. Jesús inmediatamente dijo, yo soy, se reveló a ella. Bueno, eso hace el Espíritu Santo, por eso es importante el bautismo con el Espíritu Santo. Nos revela, nos hace entender mejor la Escritura, ¿ya? Vamos a Juan, capítulo 16, verso 13. Juan, capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya dice que Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo usted nunca le va a guiar a la mentira. Al contrario, lo va a guiar a la verdad. Ahora, cuando usted tenga duda con respecto a una doctrina, cuando usted tenga dudas con respecto a algo, ¿verdad?, que pasa en la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender para que no caigamos en camino de error. Alabado sea el nombre del Señor. Sobre todo en nuestros días en que estamos viviendo, ¿ya? Donde proliferan, ¿verdad?, doctrinas heréticas. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. También el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es ayudar en las aflicciones, capacitar al creyente para momentos especiales de aflicción y sufrimiento. Esto es importantísimo, hermano. El Espíritu Santo viene a ayudarnos. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es un ayudador, ¿ya? Y el bautismo, perdón, del Espíritu Santo es importante porque nos fortalece en los momentos difíciles de angustia, ¿ya? Por eso es importante buscar recibir este revestimiento de poder. Ahora, página número 5. ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Tal vez usted, ¿verdad?, se está preguntando, ¿cómo lo recibo, pastor? ¿Ya? ¿Cómo puedo recibir? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a, primeramente, Juan, capítulo 7, verso 38. El primer paso para recibir el bautismo del Espíritu Santo es creer. ¿Ya? Juan 7, 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Aleluya. Si usted cree, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Estaba hablando de qué ahí. Estaba hablando justamente de lo que dice acá, ¿verdad? Esto dijo, verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, ¿a qué se está refiriendo acá? Se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. ¿Quiénes creen? ¿Ya? Si yo creo, voy a recibir. Si yo creo en la actualidad del bautismo del Espíritu Santo, en la actualidad de los dones, yo voy a recibir. Dios me va a usar, qué sé yo, con el don de profecía, Dios me va a usar con el don de interpretación de lengua, con el don de milagro, ¿ya? Dios me va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, si yo no creo, ¿ah?,
Si yo no creo en la actualidad del bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo es que yo voy a recibir? Es claro, voy a ser salvo, Jesús a lo mejor me va a salvar, ya me va a perdonar, el Espíritu Santo va a hacer la obra en mí de regeneración, pero mi evangelio va a ser un evangelio pobre, va a ser un evangelio de verdad limitado. Bendito sea el nombre del Señor, como lo viven muchos cristianos hoy en día, que no creen en la actualidad de los dones ni en la actualidad del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a vivir un evangelio pobre, un evangelio, perdónenme la expresión, miserable. ¿Ya? Entonces, por eso, para poder, la primera condición básica para poder, ¿verdad? Y yo diría la fundamental, que es la que ya abre todas las puertas, es la llave, es creer, ¿ya? Es tener fe en que todavía, ¿verdad? El Señor bautiza con Espíritu Santo. Segundo, pedir, ¿ya? Lucas capítulo 11, verso 13. Vamos allá. Lucas 11, 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, mira lo que dice acá, dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Ahí está. Pedir. ¿Ya? Si usted a su papá, a su mamá, ¿verdad? Un hijo le dice, mamá, tengo hambre, dame un pedazo de pan. ¿La mamá le va a dar un pedazo de piedra? No, pues, lógicamente por amor, ¿verdad? ¿Ya? A menos que sea una madre desnaturalizada, un padre desnaturalizado, ¿ya? Pero es difícil. ¿Por qué? Porque un padre nunca va a querer dar lo malo para su hijo. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Si nosotros insistentemente estamos pidiéndole, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Señor, lléname tu plenitud. ¿Ah? Quiero experimentar esto que experimentaron los apóstoles en el día de Pentecostés. Y se están buscando. Lógicamente el Señor nos va a dar. Porque qué padre, ¿verdad? No le da lo que su hijo le pide. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo segundo es pedir. Tercero, es orar. Orar, la oración es importante para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y no solo el bautismo, sino también los dones espirituales. ¿Ya? Hechos capítulo 1, verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, después que Jesús ascendió, ellos se quedaron 120 días en el aposento, perseverando, dice, unánimes, en oración y súplica. ¿Ya? O sea, ellos buscaron, pagaron el precio, tuvieron 120 días orando, pidiéndole a Dios el bautismo. ¿Ya? A veces nosotros, ¿verdad? Oramos una semana, oramos 2 días y ya nos cansamos y desistimos. Y después nos olvidamos y dejamos de creer. No, hermano. Las promesas de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Se adquieren con perseverancia, con oración. ¿Ya? Tenemos que ser constantes en la oración, en lo que pedimos, y no desmayar, no desanimar. ¿Ya? En cuarto lugar, ¿verdad? Perdón, obedecer. ¿Ya? La obediencia a Dios es muy importante en la Escritura. Lucas, capítulo 24, verso 49. Vamos allá. La obediencia es importante para recibir el bautismo del Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús? Le está hablando a los discípulos. La promesa está hablando del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a los discípulos antes de ascender al cielo? ¿Ya? No salgan de Jerusalén. No salgan a hacer la obra mía, a predicar mi palabra, sin la plenitud del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén hasta que hayan sido revestidos de poder. Miren qué interesante. ¿Ah? ¿Quién está dando la orden? Jesús. Y yo les pregunto a ustedes, ¿los discípulos obedecieron? Claro que obedecieron. Se quedaron 120 días perseverando en oración. Estaba María ahí, las mujeres también, todos unánimes, orando al Señor. Obedecieron. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran desobedecido? No, al tercer, al cuarto día o al mes. No, aquí no va a pasar nada, estamos lanzando palabras al aire, al suranido. ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Ah? ¿Ya? Hubieran perdido la bendición. No hubieran experimentado este revestimiento de poder porque hubieran desobedecido. Entonces, ¿se da cuenta de lo importante que es la obediencia? Obediencia a la palabra del Señor. ¿Ya? Obediencia a los mandatos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Obedecer. ¿Ya? Vamos a Hechos capítulo 1, verso 12 y 13. Hechos capítulo 1, verso 12 y 13. Dice,
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, de donde ascendió Jesús para el cielo, antes de dar las órdenes que encontramos, ¿verdad?, en Lucas, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas y hermano de Jacob. ¿Se da cuenta? O sea, ellos obedecieron la orden de Jesús. No salgan de Jerusalén, no salieron, se quedaron ahí, ¿ya? Para recibir el revestimiento, ¿verdad?, de poder. Entonces, el cuarto paso, ¿verdad?, es obedecer. Quinto paso, tener sed. Tener sed de Dios, anhelar esto. Porque si usted no tiene sed de Dios, si a usted no le interesan las cosas de Dios, hay otras prioridades en su vida que lógicamente usted no va a recibir. Porque usted no va a procurar, no va a buscar. Cuando uno tiene sed, ¿qué es lo que hace? Va ¿verdad?, a la fuente de agua. Qué sé yo, ¿verdad?, a la manguera con agua, ¿verdad?, a la botella que tiene el refri con agua, bendito sea el nombre de Jesús. Procura, tiene sed, va detrás, ¿cómo se dice? ¿Ya? Entonces tenemos que tener sed. Esto significa sentir real necesidad, aspirar ardientemente, anhelar esto. ¿Ya? Vamos a Salmos 143, verso 6. ¿Ya? Estamos viendo entonces cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Mira lo que dice el salmista. Señor, estoy como la tierra sedienta. Es lo que usted tiene que decirle a Dios en oración. Señor, tengo sed de ti. Extiendo mis manos a ti. Señor, bautízame con tu Espíritu. Lléname con tu plenitud. Te va a comenzar a sentir algo diferente. Te va a comenzar a sentir un gozo en su corazón, una alegría. Otros sienten un calor. Otros sienten ganas de llorar. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor te va a bautizar porque la promesa está vigente para nuestros días. ¿Ya? Ahora, entramos en el punto, ¿verdad?, de la polémica. Evidencia el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que fui bautizado por el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Cómo podemos saber que la persona ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Buena pregunta. ¿Ya? La principal fuente de la evidencia es el libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual hay 5 ejemplos registrados de personas recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a ver por la Biblia cuál es la señal que nos muestra, ¿verdad?, que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lo primero lo vemos en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Ya? Vamos allá por la Biblia. A mí me gusta hablar con Biblia en mano. ¿Ya? Hechos, yo soy como los hermanos de Berea. Ya que cuando Pablo llegó, ¿verdad?, todo lo que Pablo le hablaba, ellos abrían la escritura para ver si era así. Tenemos que ser como los hermanos de Berea. Si alguien me viene a hablar algo, tiene que hablarme por la escritura. ¿Ya? Lo que me hable fuera de la escritura, para mí no tiene, ¿verdad?, ningún valor. Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba en Jerusalén, estaban todos unánimes juntos, dice. O sea, estaban orando juntos en el aposento alto, obedeciendo la orden de Jesús. Y de repente, dice, ya, hermano, esto aquí es importante, de repente. Usted tiene que entender las cosas de Dios no son cuando usted quiere. No son cuando usted se le antoja, cuando usted piensa, no, es de repente y como Dios quiere. Dice, ya, vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. ¿De dónde viene el bautismo del Espíritu Santo, Pastor Alejandro? Del cielo. O sea, no es algo que se lo va a dar el pastor, se lo va a dar el presbítero, el diácono, el hermano, la hermana, congregación tanto, ya, apóstol. No, esto es algo divino que viene del cielo. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento, dice, recio que soplaba, ya, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, dice. Y se le aparecieron lenguas, presta atención, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que se le aparecieron lenguas. Yo quiero que preste atención a esa palabra lengua. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra lenguas, ya, para que usted sepa, en el griego, en el texto original, o la lengua original en que se escribió el Nuevo Testamento, griego koiné, griego popular de la época, ¿verdad? La palabra lengua es glosa, ¿ya? Esa es la palabra griega, ¿verdad?, para lengua. Dice que se le aparecieron
Lenguas como de fuego. La palabra glosia, ya, en griego, lengua, quiere decir, ¿verdad? Lenguaje no adquirido naturalmente. Usted lo puede buscar en un diccionario bíblico, ¿ya? Lenguaje no adquirido naturalmente. Repito, la palabra lengua que aparece acá en Hechos capítulo 2, que acabamos de leer, dice que en el día de Pentecostés vino un viento recio, que llenó toda la casa, se le aparecieron como lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, ¿ya? Lenguas, la palabra lengua, ¿ya? En griego, el texto original quiere decir eso, glosa, ¿ya? Que quiere decir lenguaje no adquirido naturalmente. Usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿amén? O sea, es un lenguaje, ¿verdad?, divino. Pastor, muéstreme por la Escritura. Le muestro por la Escritura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13. Alabado sea el Señor. Primera Corintios, capítulo 13, verso 1. Abra su Biblia, por favor. 1 Corintios 13, 1. ¿Ya? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Aquí habla de dos tipos de lenguas, humanas y angelicales. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de glosa, estamos hablando, ¿verdad?, de un lenguaje sobrenatural, no adquirido, porque yo puedo estudiar lengua. Yo, por ser, aprendí a hablar no perfectamente, pero algo portugués. Estoy estudiando actualmente hebreo. Domino algo del hebreo. No digo que hablo fluidamente, no, pero domino y entiendo, ¿verdad? Leo el hebreo, puedo escribir algo, ¿ya? Naturalmente, porque es un don que a lo mejor Dios me dio a mí, sin saberlo. Puedo adquirir, ¿verdad?, conocimiento, ¿verdad?, y poder dominar ciertas lenguas. Hasta 3, 4, 5, no sé, ¿ya? Pero ahora cuando hablamos, ¿verdad?, de lenguas angelicales, cuando hablamos de algo sobrenatural, ¿verdad?, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Entonces las lenguas que ellos estaban hablando acá, ¿verdad? Usted podrá decirme, Pastor Alejandro, como dicen los bautistas y enseñan los hermanos bautistas, que estos fueron lenguas, ¿verdad?, humanas, que fueron lenguas, ¿verdad?, terrenales, las que hablaron el día de Pentecostés. Todo bien, se lo doy, se lo concedo, porque dice la palabra del Señor más abajo, ¿verdad?, que los que estaban ahí, ¿verdad?, quedaron atónitos, porque cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Le concedo eso, que Dios le dio la capacidad, ¿verdad?, porque fue entonces un doble milagro que Dios hizo. Fue a revestirlos de poder, ¿verdad?, los hizo hablar en lenguas, ¿verdad?, que se hablaban en las naciones en las cuales los judíos, ¿verdad?, estaban esparcidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted me va a decir, ¿verdad?, que las lenguas que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, de lenguas angelicales, son lenguas terrenales. No, son lenguas celestiales, son lenguas angelicales. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros cuando somos bautizados con Espíritu Santo, ¿verdad?, ¿qué es lo que estamos hablando, hermano? Estamos hablando, ¿verdad?, lenguas angelicales, lenguas celestiales, que no se hablan acá en este mundo. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vemos otro ejemplo más en la casa de Cornelio. Vamos allá, Hechos capítulo 10. Vamos a otro ejemplo más. Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes? Los gentiles, ¿ya?, que estaban ahí, ¿verdad?, con Pedro. Recuerde que Cornelio manda a buscar a Pedro con un centurión. Bendito sea el nombre del Señor, lo trae, ¿verdad? Viene con algunos compañeros de él. Y mientras Pedro está predicando la palabra, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo desciende. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron. Verso 44, voy a leer de nuevo. Mientras uno hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que eran los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. O sea, quedaron, ¿me entiendes?, impresionados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban
a Dios. Qué tremendo esto. ¿Ah? Hablaban en glosa, lenguas, ¿verdad?, desconocidas, lenguas angelicales. No me vaya a decirme, ¿verdad?, que estaban hablando hebreo. ¿Ah? Porque si ellos estaban hablando, hermano, la misma lengua de Pedro, hebreo, ellos los centuriones, los gentiles que están ahí, no se hubieran impresionado. Porque lo escuchaban hablar todo. Quiere decir que había una señal. Había algo diferente. ¿Qué es lo que era? Era hablar en lenguas desconocidas. Y los fieles de la circuncisión que estaban ahí, ¿verdad? Benditos sean los Señor, quedaron impresionados juntamente con Pedro. Porque decían, de manera que también los gentiles reciben. Para ellos era una novedad, hermano, para ellos era una novedad que un gentil recibiese el bautismo del Espíritu Santo, porque todos nosotros sabemos que los judíos son exclusivistas y lo son hasta el día de hoy. Ellos creen que solamente Israel es la nación amada de Dios y nadie más. Israel, ¿verdad?, es la nación del pacto y nadie más. Y que Israel solamente merece la Torá y la escritura de la Tanaj y nadie más. El mismo pensamiento que tienen los días de Pedro lo tienen hoy. Son exclusivistas por naturaleza. ¿Me entiendes? Entonces por eso ellos quedaron impresionados al ver, ¿verdad?, que también los gentiles recibían la misma promesa que ellos. ¿Ah? Por eso Pedro aquí, en la casa de Cornelio, ¿verdad?, Cornelio y su familia, los que estaban ahí, no les negó el bautismo en la agua. Porque dijeron, bueno, si ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para impedirle que ellos reciban, ¿verdad?, el bautismo en las aguas? ¿Ya? No me venga a decir que acá, ¿verdad?, estaban hablando lenguas humanas, que hablan las naciones. Porque esto aquí claramente, ¿verdad?, es el bautismo del Espíritu Santo y estaban hablando, ¿verdad?, lenguas desconocidas. ¿Ah? Vamos a un ejemplo. Hechos capítulo 19, Pablo en Éfeso. Verso 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, dice. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dice que encontró a ciertos discípulos. Y estos discípulos, hermanos, eran discípulos como los que hay hoy en día, que no creían o no habían escuchado nunca hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, mira lo que la pregunta que hace Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Hermano, si el bautismo del Espíritu Santo no fuera tan importante, ¿por qué Pablo le hace esta pregunta? Yo le pregunto a usted. Si el bautismo del Espíritu Santo no fuera tan importante y no fuera actual, ¿por qué Pablo, cuando se encuentra con estos discípulos, lo primero que le pregunta? No les preguntó, ¿de qué congregación son ustedes? ¿Son bautistas? ¿Son adventistas? No. Lo primero que le pregunta, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Dice, ¿cuándo creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera hemos escuchado, hermano. Como hay muchas personas hoy. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Están bautizados en el bautismo de Juan, o sea, tienen el bautismo, ¿verdad?, para arrepentimiento. Ya, habían recibido el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, presta atención, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo que las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, glosa, y profetizaban. Aquí hay otra enseñanza profunda. Cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo, la lengua desconocida, ¿verdad?, la lengua que no se aprende humanamente, que es divina, angelical, juntamente con eso se abre la puerta para los dones espirituales, porque dice que inmediatamente que ellos, ¿verdad?, fueron bautizados y hablaban en lengua, dice, profetizaban. Hermano, si usted no cree con esto, hermano, de que Jesús bautiza con el Espíritu Santo aún, entonces no cree con nada. Aquí está claramente, ¿verdad?, esclarecido, ¿verdad?, aclarado, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo y que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Dice que así que Pablo le puso las manos, ¿ya? Ahora, no necesariamente, ¿verdad?, yo tengo que poner las manos a alguien para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Hay personas por las cuales yo personalmente he orado, ¿verdad?, sin necesidad de tener que colgarle las manos. Y la persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es conforme a la fe.
¿Ya? Hay personas que lo necesitan que se le coloquen las manos, otros ya van y le colocan las manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo importante acá, ¿verdad?, es lo que estamos diciendo, es que así que Pablo puso las manos, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo e inmediatamente después profetizaban. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Los dones espirituales también son una prueba de que el bautismo del Espíritu Santo es real y que es vigente. Porque ¿cómo usted va a tener el don de interpretación de lenguas si usted no es bautizado en Espíritu Santo en lengua? Yo le pregunto a usted, ¿cómo es que usted va a interpretar lenguas que no son humanas, son lenguas angelicales? Entonces, cuando está hablando acá, hermanos, de lengua, ¿ah?, precisamente en esta ocasión, ¿verdad?, en que Pablo ora por estos discípulos de Juan, que solamente conocían el bautismo de Juan, ¿ya?, para arrepentimiento, ¿ya? Cuando Pablo, ¿verdad?, ora por estas personas, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, ellos reciben entonces la evidencia, que es hablar en lengua. Y no está hablando, ¿verdad?, de que ellos hablaban inglés, alemán, chino, ¿verdad?, coreano, no. Está hablando de lenguas angelicales. ¿Ya? ¿Cómo es que yo voy a interpretar o voy a recibir el don de interpretación de lenguas si yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ah? Si no he tenido esta experiencia de hablar en lengua. ¿Ah? Ahora, no lo recibo ¿por qué? ¿Porque Jesús cambió? ¿Porque Jesús dejó de bautizar al Espíritu Santo? No, muchas veces no lo recibimos. Uno, porque muchas veces desconocemos lo que pasó acá en este caso. Ellos desconocían, no saben, nunca Juan le había hablado solamente, ¿verdad?, del bautismo para arrepentimiento, o alcanzaron a escuchar, porque hasta Juan, ¿verdad?, testificaba que aquel que venía después de él, ¿verdad?, iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? A lo mejor ellos solamente recibieron el bautismo en la agua, ¿verdad?, una poca instrucción, y eso fue todo lo que recibieron, pero creyeron. ¿Ya? Pero faltaba, ¿verdad?, todavía algo más, la plenitud del Espíritu, el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, el bautismo del Espíritu Santo es importante. ¿Por qué? Porque abre la puerta a los dones espirituales. La verdad, hermanos, que un evangelio, ¿verdad?, sin el bautismo del Espíritu Santo es un evangelio muy mediocre, muy pobre. ¿Ah? Que usted a lo mejor, claro, va a creer en Jesús, va, ¿verdad?, servir al Señor, pero siempre va a carecer de algo. Y se los digo por experiencia, porque lo viví. Viví un evangelio así. Hasta que tuve la fortuna, ¿verdad?, de llegar a una iglesia donde el pastor que presidía esa iglesia, ¿verdad?, creía en la actualidad de los dones, creía en el bautismo del Espíritu Santo, y yo pude experimentarlo en mi vida. Y quiero decirles que es algo maravilloso. Amén. Como base en lo que hemos estudiado, para terminar, podemos decir inequívocamente que la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lengua. Si no lo ha recibido aún, mantenga su corazón abierto y pida la promesa del Padre, que le será dada. Amén. Llegamos hasta aquí. Que el Señor les bendiga. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar ya finalizando esta materia, ¿verdad?, con los dones espirituales, hablando acerca de los dones espirituales. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición este estudio bíblico sobre el bautismo con el Espíritu Santo y que haya aclarado todas sus dudas. Amén. Que el Señor les bendiga.